Buen día. Vamos a hablar hoy día de derrame pleural, ¿de acuerdo? Chicos, ¿están ahí despiertos o solo han puesto su... Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, entonces empezaremos. Empezaremos con la charla. ¿Qué es el derrame pleural? ¿Qué opina? María Alien. Ya pues, enciendan sus cámaras. Lucero Valentina Muñoz. ¿Qué es el derrame pleural, hijita? ¿Qué idea tienes? Buen día, doctora. Ya. El derrame pleural es cuando hay un aumento de líquido entre la capa pleural visceral y la parietal, y esto se da porque no va a haber un equilibrio entre la producción y la eliminación de este líquido a través de las fuerzas de Starling. Muy bien, más o menos ese es el concepto, ¿no? Aunque sí, ese es el concepto. Es un aumento del líquido de la gravedad pleural, sabiendo que lo normal es hasta 15 ml por cada lado. Y las causas son las que acaba de decir Lucero. Un aumento en la producción o una disminución en la reabsorción. Esas son las causas. Ahora, todos sabemos que la cavidad pleural es una cavidad virtual, que no se ve, solo sabemos que existe y solo se manifiesta cuando a esa cavidad se le entra aire o se llena de agua. Antes no existe, porque las dos capas, la capa visceral y la capa parietal de la pleura, están pegadas por adhesividad una contra otra. La idea es que esa adhesividad logre que cuando un paciente respire, meta aire y saque aire, pues la caja torácica lleve al pulmón para inflarse de aire y exprima al pulmón para botar todo el aire. Esa es la idea. ¿No es cierto? Ahora, ¿quién produce el líquido pleural? Pues parece que es la pleura parietal. No se sabe a ciencia cierta cuál de las dos pleuras produce, porque no se han podido hacer experimentación en humanos. Ese es el problema. Pero haciendo experimentación en animales se ha visto que la pleura parietal es la que produce y es la pleura que reabsorbe el líquido pleural. Porque esta verde es la pleura visceral y la pleura parietal es la azul. Resulta que se ha visto que esta pleura en la parte diafragmática y mediastínica no es plana, sino que tiene pequeñas, ¿qué se diría? Prolongaciones de la pleura hacia la cavidad pleural que tienen esta forma, más o menos dicen que se parece a un glomérulo y que dentro tienen una buena cantidad de vasos linfáticos. Y esto hace que esta pleura sea la que mantenga el equilibrio en la cavidad torácica. Pregunta, fisiopatológicamente, por lo tanto, ¿por qué se produce el derrame pleural? Daira. Daira, ¿estás ahí?
No está Daira. Dayana. No está Dayana. Está bailando en el gran poder. Alexander Paz. Tal vez puede ser la inflamación, doctora. Es una causa, pero fisiopatológicamente no se dividen así las razones por las que se produce un derrame pleural. Shaila Pérez. Milenka Pazzi. Merlo Chambi. Brandon. Doctora, ¿se me escucha? Te escucho. Creo que es por un desequilibrio en las fuerzas, en la presión hidrostática y en la presión osmótica. También, pero se divide de otra forma. Patricia, Paco. Y una cosita Sí. más, doctora. Daira Mercado sí está en la reunión, pero no puede prender. ¿Ah? ¿Qué me has dicho? Daira Mercado no puede prender su ¿Por qué? Daira Mercado no puede prender su micrófono. Ok, ya. Tiene problemas con su audio. Listo, está bien. Alejandro Pérez. Doctora, buenos días. ¿Me escucha? Hola, te escucho muy bien. Entonces se debería en una disminución en la reabsorción o un aumento en la producción. Muy bien. ¿Por qué no has dicho eso? En vez de que yo esté dando vueltas con los que no me escuchan. Muy bien, Alejandro. Entonces, fisiopatológicamente, por lo tanto, como ya ha dicho Lucero, el derrame pleural se produce por aumento en la producción o una disminución en la reabsorción. Muy bien. Aumento en la producción. Jocelyn Mújica, dame un ejemplo de aumento en la producción. Jocelyn Mújica. Un trauma, tal vez, doctora. No. María Alien. Podría ser una pericarditis. ¿No? O pericarditis y derrame pleural. A ver, ubícate. Neumonía. ¿Ya? Neumonía. ¿Cómo? Neumonía es la enfermedad. Tú tienes que decirme la fisiopatología. Hemos dicho que fisiopatológicamente dos son la causa. Uno, aumento de la producción y el otro es disminución de la reabsorción. En aumento de la producción hay 4 situaciones. Una es la que tú has dicho, pero neumonía es la patología. Yo quiero la fisiopatología. ¿No? Va a haber no. Muy bien. Silvia, Marisol, Patsy Choque. ¿Cómo es la pleuritis? Mm, en todos los casos de los que estamos hablando tiene que haber un proceso no inflamatorio, sino algo en la pleura para que se dañe, ¿no ve? Pero una pleuritis es una patología. Yo quiero fisiopato, ¿no? Bueno, muy bien. Morales, Fabiola, ella es mi alumnita. ¿Estás ahí, Fabiola? ¿No? Muy bien. Entonces, fisiopatológicamente, una de las causas es
en aumento de la producción es aumento en la capilaridad de la pleura. Y ese aumento en la capilaridad de la pleura se produce por procesos inflamatorios como la neumonía. Otra razón es alteración en la presión coloide-osmótica. Alteración en la presión coloide-osmótica, que en este caso sería una disminución en la presión coloide-osmótica. Disminución de la presión coloide-osmótica. Y el ejemplo de patología es el síndrome nefrótico. Otra de las causas es aumento de la presión hidrostática. Y el ejemplo de patología es la insuficiencia cardíaca. Y la otra causa es una disminución de la presión intratorácica o intrapleural, si quieren. Y en este caso, el ejemplo es una atelectasia. Así que cuando hay una atelectasia, es más que seguro que el pulmón va a tener un derrame pleural subsiguiente. Vamos a repetir. Una de las causas es aumento de la capilaridad de la pleura y ahí se producen derrames pleurales de origen inflamatorio. ¿Qué patologías? La neumonía, la pleuritis secundaria colagenopatías, la pleuritis secundaria a una tuberculosis pleural. Luego está la disminución de la presión coloide-osmótica y ahí está todo lo que baje la presión oncótica de los vasos. Un ejemplo es el síndrome nefrótico, pero también está la falla renal crónica, está cualquier tipo de desnutrición que baje la presión oncótica de los vasos, por ejemplo, una hepatopatía. Luego, el otro ejemplo es un aumento de la presión endostática y la causa es la falla cardíaca y finalmente una disminución de la presión intrapleural y el ejemplo es la atelectasia. Esas son las causas de aumento de la producción. Y en disminución de la reabsorción, todas están relacionadas a alguna alteración a nivel justamente de los vasos linfáticos, que son los que reabsorben. ¿Qué? Por ejemplo, una linfangitis carcinomatosa, un tumor ganglionar o un aumento del tamaño de los ganglios de cualquier etiología, un tumor o una alteración en el conducto torácico, ¿de acuerdo? En disminución de la reabsorción. Entonces, ya sabemos fisiopatológicamente cuáles son las causas. Así que vámonos directamente al grano. Cuando hablamos de patologías, a mí me gusta enseñarles un protocolo, decirles cómo empiezo y cómo termino, cuáles son los pasos que debo seguir cuando un paciente tiene una enfermedad en la que estoy sospechando. Así que el primer paso en el protocolo de diagnóstico de una derrame pleural siempre es la sospecha, pero la pregunta es, ¿cómo sospecho? ¿Cómo empieza la sospecha? Y empiezas la sospecha, pues, escuchándole al paciente qué signos y revisándole al paciente qué síntomas tiene, signos, síntomas y revisión clínica del paciente. Entonces, cuando un paciente tiene derrame pleural, lo que manifiesta son generalmente tres cosas. Uno, tos, que generalmente es seca. Dos, dolor torácico, generalmente en punta de costado. Y tres, puede tener disnea, pero la disnea no es condición sine qua non para que digamos que hay derrame pleural, porque la disnea va a depender de dos condiciones. Una es de la velocidad en la producción del derrame. Si se produce un derrame rápido, sin que exista un tiempo para que el organismo genere fenómenos de acondicionamiento para evitar tener disnea, pues el paciente tiene disnea. Y la segunda condición es que sea un derrame grande.
Un derrame pequeño no produce disnea, pero un derrame mediano que se produce rápido, en un día, pues sí va a producir disnea, porque el cuerpo no va a tener un tiempo necesario para acondicionarse al derrame. Así que te vas a manifestar con disnea, sabiendo que disnea es la sensación subjetiva de falta de aire. Entonces, otra vez, los síntomas clínicos que el paciente tiene son tos, que generalmente es seca, tiene dolor en punta de costado y tiene disnea. Pero la disnea va a depender de la agudeza del derrame y de la cantidad. Muy bien. Semiológicamente, ¿qué encuentro? Giselle Pérez. Giselle, Sí, buenos días, doctora. buen día. Semiológicamente, pues a la inspección va a haber o sea, su movilidad torácica va a estar disminuida. También se van a presentar, o sea, signos es difícil respirar para él, además de una respiración ¿Cómo, superficial. cómo es esos signos de que es difícil respirar para él? ¿Cómo Eh, es, pues? mm, Sería eso de la movilidad disminuida, porque nosotros sabemos que cuando se inspira y se expira, el tórax bueno, depende del varón o mujer, pero tiene que haber un movimiento, no amplio, pero tiene que haber un movimiento. Entonces, en estos pacientes no va a estar, no va a estar así como normalmente Pero son. estás inspeccionando. Amplitud no mides con inspección. Amplitud mides con palpación, ¿no ve? Entonces, semiológicamente, cuando veo al paciente con derrame pleural, encuentro dos cosas. Una disminución de la motilidad del tórax en el lugar afectado. Y segundo, veo una asimetría por abombamiento. El tórax va a estar asimétrico, un lado abombado, porque el derrame pleural tiene que ocupar un espacio. Y eso hace que el tórax cambie su forma. Uno, inspección. Percusión, Giselle, es mate, ¿lo ve? ¿Para qué? Palpación, ¿qué hay en la palpación, Giselle? Las vibraciones vocales van a estar disminuidas. Muy bien. Y ahí entra lo de disminución del movimiento de ampliación y amplexación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, doctora. Muy bien. ¿Y a la auscultación qué hay? Bueno, va a haber una disminución del murmullo vesicular. ¿Sí? Y en vez de eso, ¿qué aparece? Mm, mm, Había leído que el roce pleural va a aparecer Ya, puede haber roce pleural. Luego, también soplos pleuríticos. muy bien. ¿Cómo es un soplo pleurítico? No sabría cómo explicarle, doctora. Es que ya deberías saber porque estás en neumo y si encuentras un derrame, no vas a saber cómo es. A ver, ¿dónde está Fabiola? ¿Cómo es un soplo pleurítico? Fabiola, ¿estás ahí? Doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho. Va a ser de tonalidad intensa, es como que pronunciando la E, ¿Ya? ¿Y es inspiratorio o es expiratorio? predominancia expiratoria. Expiratorio, ¿no? Expiratorio. Entonces, un soplo expiratorio en E. Eso es lo que voy a auscultar. Ese es un soplo pleurítico, un soplo expiratorio en E. Y además puede haber broncofonía o pectoriloquia. Y eso ya saben definir, ¿no es cierto? Nidia,
Nidia. Jorge. Doctora, la petriloquia es un signo mayormente de auscultación con la cual vamos a intentar percibir la voz cuando el paciente superficialmente se le ausculta, ¿no? No, Es cuando ¿cómo es? está articulado. ¿Cómo es? A ver, no vamos a intentar. Vamos a auscultar la transmisión sonora de la voz. Esa era la respuesta. ¿Y qué pasa cuando el paciente dice 33 y tiene pectoriloquia? ¿Cómo se escucha la voz? La podemos percibir, o sea, la voz se escucha de la manera más, en sí es una petriloquia en la cual, ¿cómo puedo explicar? Se puede Fuerte y distinguir claro. las palabras, se puede distinguir las palabras, ¿no? Por lo cual es fuerte y clara. Fuerte y claro. Lo normal es escuchar lejos y no claro. Pectoriloquia, fuerte y claro. Broncofonía, fuerte pero no claro. ¿De acuerdo? Entonces, el paciente con derrame pleural tiene soplo pleurítico, puede tener frote pleural, pectoriloquia y broncofonía. ¿De acuerdo? Muy bien. Así que cuando yo tengo un paciente que tiene tos seca, dolor en puntada de costada, disnea, y al examen físico encuentro un síndrome de derrame pleural, digo, creo que, sospecha, ¿no? Creo que mi paciente tiene derrame pleural. ¿Cuál sería su segundo paso? Primer paso, sospechar. Ahora, para hacer una buena sospecha, uno tiene que tener conocimientos. Si ustedes no tienen buenos conocimientos, nunca van a tener buena sospecha. Y para tener buenos conocimientos tienen que hacer lo que no están haciendo. Leer, estudiar, educarse. Pero como no sé, ustedes son la generación Zoom, medio Zoom ya no tan Zoom. Y la generación Zoom no ha salido muy bien, que digamos. Así que bueno, entonces, ¿qué harías? ¿Qué harías, Sergio Vladimir Pachajaya? ¿Cuál sería tu segundo paso? Ya, doctora, para lo que es el diagnóstico de una derrame pleural, podría pedir una radiografía posterior anterior de tórax. Muy bien. Tu segundo paso sería una radiografía de tórax. ¿Qué tienes que encontrar? Ya, lo que principalmente se busca es en un derrame que sea en la parte inferior, en el lóbulo inferior del tórax, se buscaría lo que es el borramiento de lo que es el ángulo, el costofrénico y también el cardiofrénico, doctora. Ya he borrado. ¿Qué más? También podría haber lo que es... Olvídate la palabra lo que, ¿ya? Puta, todo el mundo le mete a todo lo que. ya, doctora. Podríamos observar el desplazamiento. También podría haber lo que es se podría notar lo que es la pleura, doctora, ya que va a estar, la pleura visceral va a estar inflamada, entonces se podría ya ser No, visible. ¿cómo sabes que va a estar inflamada? Si es un derrame por insuficiencia cardíaca, no está inflamada, no pasa nada. ¿No ve? Entonces está faltando describir bien, tienes idea, pero lo que se ve es una imagen radio opaca, homogénea, que borra los bordes cardio y costofrénico del lado afectado, radio opaca, homogénea, que borra los bordes, los ángulos cardiofrénicos, que tiene límites precisos y que el límite superior es de concavidad superior y que además no tiene broncograma de aire y que dependiendo del tamaño puede desplazar el mediastino hacia el lado contralateral. ¿Es eso? Sí, doctora. Ok, entonces no te olvides nunca que
Si tú me dices, borra los ángulos, ¿qué borra? Te estás olvidando de lo grande. Es una imagen radio opaca, homogénea, que borra los ángulos cardio y costofrénico del lado afectado, de bordes bien limitados y siendo el borde superior de concavidad superior. ¿De acuerdo? Muy bien. Y que dependiendo de la cantidad de líquido puede desplazar el mediastino hacia el lado contralateral. Sin embargo, algunos derrames que son grandes, que pueden llegar hasta aquí, no desplazan el mediastino. El mediastino sigue estando en su lugar. ¿Saben por qué? Porque dos razones. Uno, que la pleura no sea virgen, que haya tenido ya procesos inflamatorios previos que hacen que esté fijo, que no desplace. Y dos, que haya ganglios en el mediastino. Y cuando no desplaza un derrame, cuando no desplaza el mediastino, nosotros decimos dos cosas. O es cáncer o es tuberculosis. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el segundo paso es hacer una radiografía de tórax de frente y de lado, nunca solo de frente, para confirmar que lo que yo escucho en la semiología es derrame. Debo hacer siempre una placa lateral, nunca solo PA, ¿de acuerdo? Ahora, este es el derrame típico, pero existen también los derrames atípicos. Y los derrames atípicos son tres. Los voy a mencionar. Uno es el derrame atípico que se llama subpulmonar. Un derrame atípico subpulmonar se mete ahí abajo, aquí. Diafragma, hígado, ¿no ve? Y empuja al diafragma por la parte media. Entonces, cuando yo veo un derrame subpulmonar, no veo borramiento de los ángulos, no se borran, porque va subiendo el diafragma del medio, empuja el diafragma del medio. Lo que hace es, la cúpula tiene que ser así. Lo que hace un derrame subpulmonar es hacer que cambie esta forma de la cúpula. Hace esto, una meseta externa, cuando es derecho. Una meseta externa. Miren la diferencia con lo que es cúpula, ¿no ve? ¿Ven? ¿Notan la diferencia? Así que cuando yo veo la radiografía, logro ver esto, ángulo y veo ángulo, porque el derrame está creciendo por debajo de la parte media del diafragma. Para esto también tengo que hacer una placa lateral y lógicamente puedo complementar el protocolo diagnóstico con una ecografía. La ecografía de tórax nos ayuda a localizar los derrames. Esto se llama derrame subpulmonar. Este es en el lado derecho. En el lado izquierdo lo que observo es, lo normal es que vea la cúpula y por debajo la cámara gástrica. Y la diferencia entre la cámara gástrica y la cúpula es una mínima línea blanquita. ¿Han visto, no es cierto? Que no debe medir más de 2 milímetros en la placa de tórax. Cuando esa línea mínima aumenta de grosor y se convierte en una que mide 5 milímetros, 1 centímetro, ya sé que hay un derrame subpulmonar del lado izquierdo. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego existe el derrame cisural o también se llama derrame fantasma. El derrame cisural, pues por lo tanto, es el derrame que se mete entre la cisura. Esa es la cisura. Lo que hace el derrame es ingresar a este espacio y hace esto. Le dicen nódulo fantasma, ¿no? Porque un día está y el otro día no puede estar. Yo puedo hacer técnicas para diagnosticar si es derrame o es nódulo. En primer lugar, me tengo que fijar justamente estos bordes. El nódulo es totalmente redondo.
En cambio, cuando es un derrame de la cisura, tiene imagen en uso. Y luego puedo hacer una radiografía en inspiración y en expiración. Lógicamente, cuando es un derrame, el tamaño de esto va a ser diferente cuando inspira y cuando expira. Cuando inspira se achetará y cuando expira se volverá más grande. Entonces, el nódulo no cambia de tamaño. Esto es agua o líquido. En cambio, esto es masa. Así que la masa no cambiará de volumen cuando inspire o expire el paciente. También se llama nódulo fantasma. Y el otro tipo de examen, de derrame pleural atípico, es el derrame enquistado. El derrame enquistado se produce cuando el derrame que el paciente tiene es inflamatorio, muy inflamatorio. ¿Y qué veo? Debo hacer diagnóstico diferencial del derrame enquistado con un quiste hidatídico o con un tumor. Ambos casos, quiste hidatídico y tumor parenquimatosos. Lo que me fijo es en este ángulo, en el ángulo que se forma entre la lesión quística o tumoral y la pleura y la pared pleural. Cuando este ángulo, miren, es obtuso, así, es derrame. Cuando este ángulo es agudo, esto es lesión parenquimatosa. ¿De acuerdo? ¿Han entendido? Chicos. Ya pues díganme si han entendido o no, por favor. Para eso entramos al Zoom, para que hablen. ¿Han Sí, entendido? Muy bien. Sí, Muy bien. Listo. Entonces, ahí vamos en derrame pleural. Segundo paso. Tercer paso. ¿Cuál sería tu tercer paso, Sergio? Tal vez pedir doctor, una punción para determinar qué tipo de líquido ¿Ya? es, Tal vez, ¿no ve? ¿Por qué tal vez? porque así podríamos identificar si es una Pero infección. no, pero ahí me estás diciendo tal vez. O sea, es posible que pueda pedir una toracocentesis diagnóstica, ¿no? Esa es la palabra exacta. ¿En qué caso no pedirías? Ah, No a ver, sé. a ver, vamos a preguntarle a... ¿Dónde está? Fabiola. Fabiola, ¿estás ahí? Sí, doctora. Ah, ¿te acuerdas de la paciente de la cama 1 de neumo? Sí. ¿Que no le hemos pinchado su tórax? Ujú. ¿Por qué no le hemos pinchado? Eh, no recuerdo bien, doctor. Ok, esa señora entregó con un derrame pleural bilateral, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo tenía datos de falla cardíaca. Entonces, hemos dicho el derrame pleural es secundario a la falla cardíaca. Le daremos diurético y tomaremos una placa de tórax de control y veremos qué pasa con el líquido. Y la placa de control muestra que se ha reabsorbido por completo. Entonces, yo no pincho por pinchar. Lo que tengo que hacer es, en el primer paso, decir, este derrame que la paciente presenta, o el paciente, este derrame, es solo derrame, no tiene una causa sistémica que lo esté produciendo. Por ejemplo, una falla cardíaca, o una ascitis, o un síndrome nefrótico, o una hepatopatía con hipertensión portal.
o que sea un paciente en diálisis peritoneal o hemodiálisis con mala depresión de líquido. En otras palabras, no solo es revisar el derrame y se acabó, sino debo hacer una evaluación completa del paciente. Porque si mi paciente resulta que tiene un derrame pleural porque tiene ascitis, pues no le pincho porque el derrame es secundario a la ascitis. El otro día ingresó a la cama 10 de neumología un paciente con derrame pleural bilateral, grande. No era inmenso, pero era medio, de ambos pulmones. Y entra con ese diagnóstico, derrame pleural bilateral de etiología determinar, los residentes. Y yo digo, pucha, estos han revisado bien, porque los derrames pleurales bilaterales te están diciendo, soy secundario a otra cosa, no soy una patología de la pleura, así que revisen bien, ¿no? No tiene nada que hemos revisado. Y cuando voy y lo reviso, tenía ascitis, grande, abdomen de batracio. Y cuando le preguntas al paciente qué hacía, pues era trabajador y bebía, era bebedor consuetudinario, lógicamente ya había dejado el hábito tabáquico, alcohólico, pero ya el hábito alcohólico había producido ya una lesión en su hígado. Entonces, le pido una ecografía abdominal y había ascitis, 2 cruces, o sea, importante. Así que le llamo a la gastro y le digo, no le voy a pinchar su tórax porque, ¿para qué? Es por la ascitis. Por favor, véale usted y dele tratamiento. Le da tratamiento, lo depleta, o sea, le quita líquido abdominal y pasa una semana, le hago una placa de tórax, porque ya clínicamente no se escuchaba el derrame y no había derrame. ¿Entiende? No puedo pinchar porque quiero. O sea, si quiero aprender, puedo pinchar donde sea, pero uno tiene que respetar al paciente, ¿no es cierto? Uno no puede pinchar porque se le antoja a uno. Estamos pinchando a un ser humano, tenemos que tener bioética. Y la bioética dice que yo tengo que saber atender a mi paciente, hacerlo bien, no puedo producirle daño. Bueno, entonces no le hemos pinchado. Así que en el primer paso debo evaluar que solo sea derrame pleural. Si el paciente tiene clínicamente solo derrame pleural, pincho. Realizo una toracocentesis diagnóstica. Sergio, ¿sabes tú dónde se deben realizar las toracocentesis? ¿En qué lugar? Ya, doctora, para lo que es el lóbulo inferior sería en el quinto espacio intercostal, línea medio, en la línea axilar anterior, y para lo que es el lóbulo superior sería en el segundo espacio intercostal, línea medio periférica. Pero estás pinchando cavidad torácica, ¿y qué te importa? Lóbulos, no está dentro del pulmón. Ahora, si es un derrame libre, típico, todos los derrames típicos libres van a ir a ocupar el ángulo costofrénico posterior. Y el ángulo costofrénico posterior, desde el punto de vista de la anatomía topográfica, se localiza en la región lateral del tórax, específicamente en la región de axilar anterior, axilar media, posterior y subescapular. Esa es la región donde se proyecta el ángulo costofrénico posterior, que como es el más declive, siempre tiene que tener líquido. Así que yo realizo una toracocentesis diagnóstica entre el séptimo y octavo espacio intercostal, línea axilar media posterior, en esos lugares. ¿De acuerdo? Siguiendo el borde superior de la costilla inferior. ¿Cómo es eso? Me preguntan. Entonces, marcadores de aquí. Pucha, ¿no? Voy a botarlos. Estas verdes son las costillas, ¿ya? Costillas. Rojo, paquete vasculo nervioso de la
de la caja torácica. Entonces, debo pinchar siguiendo, dice, el borde superior de la costilla inferior. Este es mi espacio. Este es el séptimo espacio. Séptimo espacio intercostal. Y tengo que pinchar ahí. Así que con mis dedos pongo en el espacio y digo, moviendo, ¿no? Aquí está el borde superior y aquí abajito está el borde inferior y yo pincho aquí. ¿No? Tendré que pinchar siguiendo este espacio, ahí. Porque si pincho arriba, voy a pinchar el paquete y sangra un montón y puedo producir un derrame, un hemotórax. Así que tengo que tener mucho cuidado. ¿De acuerdo? ¿Y para qué pincho? Pues para obtener líquido y enviar ese líquido a un análisis que se llama citoquímico, citológico, para tener un resultado. Entonces, yo pincho y saco líquido para hacer los exámenes que yo vea conveniente dependiendo de lo que esté sospechando. Lógicamente, nuestra sospecha grande es que tiene un derrame pleural, ¿no es cierto? Pero el derrame pleural es una consecuencia de. Ya tengo que tener en mi cabeza que puede ser una consecuencia de tuberculosis, consecuencia de neumonía, consecuencia de cáncer metastásico, consecuencia de colágenopatía, ¿no? Esas consecuencias de hacen que cuando yo pinche, aparte de pedir el laboratorio de rutina para derrame, tenga que pedir laboratorios específicos dependiendo de mi sospecha de la causa del derrame. Por ejemplo, si tengo un paciente en el que sospecho que es derrame pleural de origen tuberculoso, pediré lo de rutina, que es el citoquímico, citológico, pero además pediré un examen de ADA de líquido pleural, ¿no es cierto? Si pienso que el derrame pleural es secundario a cáncer, pues pediré lo de rutina, pero además pediré marcadores tumorales del líquido pleural. Si pienso que es un derrame de origen inflamatorio de colágenopatía, de una conectivitis, pediré lo de rutina más pruebas inmunológicas del líquido pleural. Así que es súper importante mi primer paso. Decir, este derrame pleural es a consecuencia de falla cardíaca, colágenopatía, neumonía, bueno, y demás. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo básico? Lo de rutina. Lo de rutina, la idea es pinchar para saber si es un trasudado o un exudado, ¿no es cierto, Adelia Murga? Adelia, ¿estás ahí? Sí, doctora, estoy ¿Cómo aquí. es? Ok. ¿Cómo verías tú si es un trasudado o un exudado? ¿Qué utilizas? Tal vez guiarme del color del líquido, doctora. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué color tiene el exudado? Creo que es roja, doctor. En el trasudado creo que va a ser amarillo, poco amarillenta. ¿Y de cómo sabes que es poco amarillenta, muy amarillenta, bien amarillenta, moderadamente amarillenta, amarillo patito, amarillo pajizo, amarillo mayonesa? ¿No crees tú que eso es subjetivo? Que lo que para ti es amarillo paja, para mí es amarillo pato. Lo que es para ti rojo, para mí es anaranjado. ¿No crees que es subjetivo? Y la subjetividad ya no sirve, porque estamos en la época de medicina basada en la evidencia. Entonces, no es eso. Yo no me fijo en subjetividades. Yo tengo que tener objetividades para decir, ¿está sudado o es un exudado? ¿Qué utilizarías entonces, Adeli?
Doctora, no lo sé. No sabes. ¿Quién sabe? Rápido, antes de... Dale, Lucero, ¿qué? Doctora, los criterios de Light. Muy bien, eso es objetivo, no es subjetivo. ¿Y qué dicen los criterios de Light? En primer lugar, dime qué es un criterio. ¿Cuáles son los parámetros de los criterios de Light? Bueno, son tres los más importantes, que Dale. son la DHL. Primero es la relación entre la DHL del líquido que tenemos, el líquido pleural, sobre el DHL del plasma. ¿Ya? Y en caso de que sea mayor a 0,6, si no me equivoco, nos diría que es exudado. ¿Ya? El otro criterio era de las proteínas. ¿Ya? Igual, la relación de las proteínas que van a estar en la pleura, en el líquido pleural, y las del plasma. Y esto, si es mayor a 0,5, igual nos está diciendo que es un exudado. Y finalmente la relación de nuevo ya, pero de la DHL sola, que es si es 2/3 del DHL normal del plasma, si la del líquido pleural es 2/3 aumentado del normal. Por encima, ¿no? Por encima Sí. de 2/3 del líquido de la sangre, pues es un exudado. Muy bien, eso pido. Y eso es lo objetivo. Luego, cuando uno dice, hace mal las cosas y le pide solo un citoquímico de líquido pleural y le dicen, parece que es un exudado porque tiene la prueba esta que es Ribalta positivo, puta, tú dices, este doctor no se actualiza, este doctor no lee, está tomando a Ribalta como si fuera positivo y no sirve. El Ribalta es una prueba subjetiva que consiste en ponerle una gota de ácido acético al líquido pleural, a una muestra de líquido pleural, y ver cuánto humito sale. El humito para mí puede ser, no existe porque no veo y soy ciega. Para Lucero puede ser una cruz, para Dayana puede ser 2 cruces y para Milenka 3. Subjetivo. Por lo tanto, no sirve. Nosotros estamos en la era de la objetividad. Para que yo diga que un derrame pleural es trasudado, tiene que tener estos valores. Sí o sí. La presencia de uno solo positivo o mayor al valor, digamos, el DLH está por debajo de 0,6, el DH total es por debajo de 2/3, pero resulta que las proteínas están por encima de 0,5, es exudado. Light dice, no decía porque sigue vivo, que solo un positivo ya es exudado. Entonces, esto es súper importante porque esto debemos hacer. Es la única forma de decir a ciencia cierta si el líquido es trasudado o es exudado. Ahora se ha aumentado otro criterio más, que es el de la albúmina, que es la diferencia ya no es relación, porque relación es división, la albúmina, la diferencia sangre líquido. Si es mayor a 1,2 gramos, es trasudado, y si es menor a 1,2, es exudado. ¿Y cómo hago? Pido además que en el líquido pleural y en la sangre, que le tienen que tomar el mismo momento en que yo tomo el líquido, se le cuantifique la albúmina. Y ahora les doy un ejemplo. Albúmina total del paciente. Jorge, ¿estás ahí? ¿O me estás tomando el pelo? Sí, doctora. Ok, te estoy dando los datos. El paciente tiene una albúmina en la sangre de 3,8 y en el líquido pleural su albúmina es de 2,5. ¿Qué haces? Resta. 3,8 menos 2,5.
1.3, doctora. Entonces, ¿qué es? En ese caso sería un trasudado porque el trasudado es arriba de 1.2. Está bien, ¿no ves? Sería un exudado, un trasudado. ¿Listo? Con eso confirmas, ¿ya? Este valor, el de la albúmina, lo utilizas particularmente cuando el paciente ha utilizado diuréticos. Bueno, Doctora, miren, dime. una consulta. ¿También se le puede pedir el tema de colesterol Sí, pleural y bilirrubina? sí. No, bilirrubina no, colesterol. ¿Cómo dice el de colesterol? El de colesterol pleural bueno, en el libro de Harrison menciona que tiene que ser para saber si es trasudado menor a 55 y En en el líquido. exudado lleva de... Sí, Muy bien. También puedes utilizar colesterol, pero estos son los clásicos, ¿de acuerdo? Con eso puedes llegar a tener el diagnóstico de un exudado trasudado. ¿Sí? Ahora, sí, cuando doctora. pides el citoquímico, pues la mayoría de los laboratorios de este país no sabe que esto tiene que hacerse. Así que tienen que detallar, si en algún momento van a pinchar, tienen que pedirles que les hagan esas muestras tanto en sangre como en el líquido, ¿de acuerdo? Ahora, el estudio citoquímico no solamente te da esto, en mi hospital te da esto, ¿no ve? Pero no solamente un estudio citoquímico tiene que darte esto, sino también tiene que darte el valor de la glucosa. Y nos interesa saber mucho el valor total de la glucosa en el líquido porque nos orienta a cierta patología que en todo caso es infecciosa. El valor normal de la glucosa es como el de la sangre, así que si tú tienes un derrame pleural con una glucosa de 80 y el de la sangre es 80, está bien. Pero si la glucosa del líquido, digamos, está en 70 o en 60, disminuido en relación al de la sangre que está en, digamos, 80 o 100, pues dices, es una patología que consume glucosa. Y ahí piensas, ¿qué patologías consumen glucosa? 1, TB. 2, cáncer. 3, colagenopatías. Así que mucho no te sirve para poder definir, pero ya sabes que ya estás dándole ideas, ¿no? Tuberculosis, cáncer, colagenopatías. Si la glucosa está por debajo de 40, en relación, de 40 miligramos decilitros, por debajo de 40, ahí sí es peligroso, porque te está diciendo, oye, me estoy infectando. 40 miligramos decilitro. Ese valor de la glucosa en la sangre es el límite. Si está en 30, ya estás infectado. Otro resultado que te da el examen citoquímico es el valor de la DHL, como habíamos dicho. Y no solamente te sirve para el criterio de Light como tal, sino te sirve para saber el valor. Cuando el valor está por encima de 1000, dos cosas. Si, o te estás infectando o eres cáncer. ¿De acuerdo? Ahora, para que yo diga, me estoy infectando, pues tendré que ver además el valor de la glucosa, que si está por debajo de 40 con LDH de 1100, pues me estoy infectando. Pero si el valor de la glucosa está en 80 y el de la sangre en 100, disminuido en todo caso, y la DH está en 1500, pues soy cáncer. Otro valor que nos interesa mucho saber es el pH, pero para saber pH, no el pH que hacen con una tirita radioactiva de líquido, ese pH no sirve, sino el pH medido en un pHímetro. Y para eso tengo que sacar una muestra de líquido pleural con heparina y mandar a un gasómetro. El valor normal del pH es como el de la sangre, 7.38. Pero si el pH está por debajo de 7.20, me estoy infectando. Si yo tengo un líquido pleural que tiene un pH por debajo de 7.20, glucosa por debajo de 40 y LDH elevado, estoy infectado. Y mi conducta es diferente. ¿De acuerdo? Para eso me sirve hacer todos esos valores. Lógicamente, yo no le haré a todo el paciente que viene con derrame
gasometría del líquido. Porque cuesta. Una gasometría vale 800 bolivianos. Si no, pues le haré al que pienso que esté infectado. Por ejemplo, que me diga, es que he tenido una neumonía. O me diga, tengo fiebre, mi tos es con flema verde, me duele mi tórax, y diagnostique una neumonía con derrame. O en el que esté sospechando una tuberculosis y que tenga un derrame pleural. Los derrames pleurales tuberculosos también se convierten en empiema. En esos casos pediré la gasometría arterial, o digo, de líquido pleural, para evaluar el pH. ¿De acuerdo? Como es un examen citoquímico, me da la parte química, pero también me da la parte celular. Por eso es citoquímico. Y en la parte celular lo que hacen es recontar glóbulos blancos en el líquido. Todo recuento de glóbulos blancos por encima de 500 te orienta hacia exudación, y todo por debajo de 500 a trasudado. El recuento celular normalmente es el siguiente. El recuento celular del líquido pleural. El de la sangre, el recuento celular de la sangre líquido, polimorfonucleares y linfocitos. De los polimorfonucleares en la sangre son el 70%. Y los linfocitos son el 30%, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, digan. En cambio, en el líquido pleural, este recuento es diferente. Los polimorfonucleares son el 30% y los linfocitos, o monocitos si quieren, son el 70%. Y eso también nos ayuda a diagnosticar patologías. Por ejemplo, si resulta que pincho el líquido y el recuento de polimorfonucleares es 50%, y estos 50%, digo, pucha, este derrame es peligroso porque se está infectando, porque tiene células blancas agudas, que significa infección actual. Que encima, si veo en el líquido glucosa baja, LDH elevado, sospecho que se está infectando. ¿De acuerdo? Ahora, si hago el recuento de células y resulta que los polimorfonucleares son el 90%, son el 10%, y los linfocitos o monocitos son el 90%, ese es un derrame crónico, TB, cáncer, colagenopatía. ¿De acuerdo? Para eso me sirve la parte citoquímica del líquido pleural. Ahora, en la parte química yo puedo pedir lo que sea, como les había dicho. ADA, puedo pedir pruebas inmunológicas para patología inmunológica, colagenopatías, puedo pedir marcadores tumorales del líquido pleural que yo piense que está teniendo mi paciente. Eso depende de mí y de mis conocimientos. Cuando pincho el líquido, no solamente hago el estudio citoquímico, sino también hago el estudio citológico. Y eso es enviar una prueba, una muestra a patología para que hagan un PAF, una extensión citológica del líquido y vean qué tipo de células tiene. En el cáncer me sirve mucho porque pueden encontrar células de cáncer. Y para tuberculosis también me sirve porque cuando yo encuentro un líquido que diga el informe de anatomía patológico, líquido pleural sin células mesoteliales, eso es para mí tuberculosis, ¿ya? Pero particularmente nos ayuda en el diagnóstico de cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque un cáncer de pulmón metastásico a la pleura o un cáncer de pleura todo el día desescama células al líquido pleural. Así que ese líquido pleural es rico en células cancerígenas. No solo puedes pedir un extendido citológico del líquido pleural, sino puedes sacar una buena cantidad de líquido y pedir un block cell, o sea, un bloque celular del líquido pleural. ¿Qué significa o qué se hace? Sacas el líquido, mandas al laboratorio y el laboratorio hace esto, decanta, ¿no ves? Centrifuga para que
se desprenda la parte líquida de la parte celular. Entonces, en el tubito, abajo se irán las células y el líquido arriba. Lo que hacen es sacar esto, ponerlo en parafina, fijarlo, teñirlo y hacer un estudio anatomopatológico, y ahí puedes tener pues el diagnóstico de cáncer. Eso depende otra vez de lo que tú pienses que pueda tener. Bueno, ese es mi tercer paso, la punción, la toracocentesis diagnóstica. Lo ideal sería que lleguemos solo hasta ese paso para poder tener un diagnóstico diferencial. A veces no puedes y para ahí te vas al cuarto paso, que es realizar una biopsia. La biopsia pleural, pues, se divide en dos biopsias, tipos de biopsias, pues había antiguamente, lógicamente, no ahora ya, porque ha cambiado mucho esta parte debido a la tecnología con la que contamos ahora, ¿no? Antiguamente las biopsias pleurales se dividían en dos grupos, biopsia pleural abierta y biopsia pleural cerrada. Lógicamente, hace años atrás, la más frecuente era la biopsia pleural abierta porque no tenían pues implementos médicos para poder sacar biopsia de la pleura. Y era todo un procedimiento grave, peligroso, de mucho riesgo que le hacían al paciente. En la actualidad, la biopsia pleural que se hace es la cerrada, y la cerrada se divide en dos, a ciegas y no a ciegas. Una biopsia pleural cerrada a ciegas es la que se hace con la aguja de Coppe o de Abrams, que son agujas que se introducen en la caja torácica y se enclavan en la pleura y sacan un pedazo de pleura, ¿no? Lógicamente, condición para que hagas biopsia es que tengas líquido, porque si haces una biopsia sin líquido, no vas a encontrar el espacio. Te vas a entrar al pulmón y vas a perforar el pulmón al paciente. Así que la condición sine qua non para hacer una biopsia es líquido. Cantidad de líquido suficiente en el espacio pleural, ¿de acuerdo? Así que esta biopsia pleural cerrada, que es la que más se hace, las ciegas, es una biopsia en la cual introduces la aguja, este es el pulmón y este es el espacio, y sacas biopsia solo de la pleura parietal, porque no puedes sacar biopsia de la pleura visceral, pues le harías un hueco, ¿no? Y además las agujas son como un crochet, pero en vez de tener la bolita del crochet, tienen es súper, ¿qué se dice? Filo aguzado, es así, es como un arpón se llama, ¿no? Así que se enclava en la pleura, en esta pleura parietal, así, y la saca. Puede sacar 5 biopsias en forma radial, pero no puede sacar de todo, porque la aguja no da vueltas, y el paciente, tendrías que hacerlo dar vuelta al paciente alrededor de la aguja, y eso es un problema. Así que, por lo tanto, sacas biopsias de cierto lugar. Entonces, eso le confiere ya un problema, porque primero, no saca de la pleura visceral. Segundo, saca de solo un sitio chiquitito de la pleura parietal. Así que muchas veces cuando se han realizado estas biopsias, los resultados salían pleura con inflamación crónica. O nada, todo normal. Y ese es un gran problema porque le has hecho un pequeño hueco, le ha dolido al paciente y ha sacado nada. Y otras veces sale músculo liso de características normales. Eso significa que no has hecho una pleura parietal, ¿no? Que simplemente te has entrado al músculo y le has sacado un pedazo de músculo. Entonces, grave problema. Aún así, te sirve, ¿no? para diagnosticar patologías. En la actualidad, con el advenimiento de la tecnología de la biomedicina, pues existe la videotoracoscopía. Y la videotoracoscopía ha venido a cambiar el mundo de las biopsias pleurales porque es una técnica
con la cual tú puedes obtener biopsias tanto de la pleura parietal como de la pleura visceral. Es una técnica en la que solo haces el mismo huequito que para la biopsia, solo que el paciente está sedado, y puedes explorar casi toda la cavidad pleural y sacar biopsia de donde te dé la gana. Y eso es buenísimo porque muchas veces se han sacado las muestras de aquí y el cáncer estaba aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o simplemente un poquito más arriba. Entonces hacías biopsias en vano. En cambio ahora, con la biopsia a través de la videotoracoscopía, pues es mucho mejor el resultado de las biopsias, ¿no? Te da mayor rendimiento una biopsia por videotoracoscopía que por una biopsia pleural cerrada. ¿Cuál es la diferencia? Pues económica, ¿no? Que si yo me hago hacer una videotoracoscopía afuera para que me hagan una biopsia de pleura, me saldrá unos 8.000 bolivianos. Si me hacen una biopsia pleural cerrada, me saldrá 1.000 pesitos. Claro, gran diferencia económica, pero también gran diferencia en el resultado, ¿no? Entonces, a veces uno tiene que poner en la balanza riesgo-beneficio o costo-beneficio. Así que, en cambio, en la caja tenemos todo para hacer y eso podemos hacer en la caja. La gran diferencia en este país es la caja y el Estado. La caja tiene todo, el Estado no tiene nada, ¿no? Entonces, ese es un gran problema para los pacientes, de verdad. Bueno, y con esto, se supone que con esto puedes llegar a un diagnóstico con la videotoracoscopía y sería nuestro último paso para el diagnóstico, para el protocolo de diagnóstico del derrame pleural. Y con esto podrías llegar a un tratamiento. Pero quiero que sepan que el 50% de los derrames pleurales no tiene etiología y que solo llegas al diagnóstico etiológico en el 30%. De esos 50 que sí tienen diagnóstico, solo puedes llegar a un diagnóstico definitivo en el 30% de los pacientes. Y ese 50% puede reabsorber de forma así, sin ningún tratamiento. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Muy bien, chicos. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el lunes con mis alumnos, con mis estudiantes. Hasta el lunes. Hasta luego, doctora. Gracias. Doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego.